cantemos fuerte a nuestro Dios, Él es todopoderoso. Vamos a cantar fuerte a nuestro Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y el único motivo, dile, el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a volver a decir, la única razón de nuestra adoración es Jesucristo, nuestro Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Génesis 33, del versículo 1 al 11. La palabra de Dios dice: Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó.
hermanos, buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro servicio vespertino. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder estar presentes nuevamente. En esta tarde estaremos estudiando una clase muy bonita, se llama Venciendo el Rencor a través del perdón. Y está basada en el libro de Génesis, capítulo 33, donde tuvimos la lectura. Así que en esta hora le invito a orar para que sea Dios quien hable a nuestra vida. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde. Te pedimos que bendiga, Señor, este tiempo, este momento, que seas tú quien habla en nuestra vida, Señor. La importancia de no guardar rencor a nuestros hermanos, aprender a pedir perdón, Señor, y a perdonar. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, quita cualquier distracción y bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces estamos estudiando en esta tarde Venciendo el Rencor, basado en la historia de los hijos de Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú. Y le voy a invitar a ir a su Biblia, donde tuvimos la lectura. Vamos a leer los primeros 3 versículos que están allí. Y dice el versículo número 1: Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Un hermoso cuadro que vemos en esta hora. 2 hermanos en la Biblia que tuvieron un problema y después de un buen tiempo vuelven a encontrarse con sentimientos quizás encontrados, pero con un propósito. Y vemos a Jacob en este momento que decide proteger a su familia, pasa por delante, ve a su hermano, ¿verdad? Y dice la Biblia que se arrodilló delante de él 7 veces. Y su hermano, cuando vio esto, lo primero que hizo fue salir corriendo y abrazar a su hermano y reconciliarse. Vamos a estudiar cómo es que le hizo Esaú para poder vencer lo que había en su corazón, y qué es lo que tuvo que hacer Jacob también para poder llegar a este momento maravilloso. Así que la pregunta de esta tarde es: ¿cómo reacciona usted cuando alguien de su familia, alguien que le ama, alguien que le quiere a usted, le hace algún daño? ¿Cómo reacciona? ¿Se enoja? Dice, ¿me las vas a pagar? ¿Verdad? O dice, como dicen algunos, ¿verdad? Ojalá que el día que te mueras, que te entierren de cabeza, para que cuando resucites, en lugar de irte para arriba, te vayas para abajo. Hay gente que así piensa, ¿verdad? O guarda muchas cosas en su corazón. ¿Cómo reaccionamos? Los seres humanos tenemos diferentes formas como hacerlo. Y en esta tarde, en la clase, en esta lectura, vemos a 2 hermanos, ¿verdad? Allá en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 25 no lo vamos a leer, pero se narra, ¿verdad?, que Rebeca era estéril, ¿verdad? Jacob ora a Dios y le concede tener gemelos, ¿verdad? Y dice la Biblia que dentro del vientre de la madre esos bebés disputaban entre sí porque eran 2 naciones que estaban allí, ¿verdad? Y dice que uno de ellos nació primero, ¿verdad? El primero era rubio, dice su aspecto, era velludo, y el segundo era lampiño, ¿verdad? Pero venía, dice, agarrado del carcañal de su hermano. Ahí les vemos a los 2 hermanos unidos desde el vientre materno. Y usted y yo también en familia, ¿verdad? Estamos unidos. En la iglesia también como hermanos estamos unidos. Y Dios espera que así nos mantengamos siempre, ¿verdad? Y dice la Biblia también, más adelante también nos platica que, pues Esaú dice que era diestro para la caza, era hombre fuerte, rudo, ¿verdad? Y su papá Isaac pues le gustaba, ¿verdad? Y que se alimentara de lo que cazaba. Caso contrario, Jacob le gustaba estar en casa,
era más hogareño, ¿verdad? Le gustaba preparar comida y pues su mamá Rebeca tenía también cierto aprecio por él. Así que vemos que eran diferentes, pero estaban unidos como hermanos y como familia. Pero el tiempo va pasando, van creciendo, ¿verdad? Y también vemos que llega un momento, Esaú era el primero, era el primogénito, era para él la bendición, la herencia que estaba guardada de Dios para él, para usted y para mí también, si somos los primeros como hijos de Dios, ¿verdad? Pero dice la Biblia que un día él llega cansado y ve a su hermano preparando un exquisito sopa de lentejas, ¿verdad? Ahí con su chicharroncito, con su costilla, ¿verdad? Así bien rico el caldito, ¿verdad? De tal manera que su hermano llega cansado y dice, hermano, dame de lo que has preparado. Y entonces Jacob dice, esta es mi oportunidad. Voy a ver si mi hermano valora ese primer lugar que Dios le dio. Así que le dice, sí te doy, pero si me vendes tu primogenitura. Y entonces vea la respuesta de Esaú. Él dice, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Así que te la doy, no hay problema. Y Jacob le dice, júramelo, y él se lo juró. Y entonces dice la Biblia que él menospreció su primogenitura. Y eso tuvo una consecuencia, ¿verdad? Para la vida de Esaú. Y vemos cómo su hermano, ¿verdad? Se aprovechó. Quizás Esaú en ese momento no valoró la decisión que estaba tomando. Así que la historia de estos hermanos sigue y entonces más adelante ellos llegaron a tener un problema de verdad un poco fuerte, ¿verdad? Y en el capítulo 27 dice que Isaac ya estaba viejo y entonces llama a su hijo Esaú y le dice, hijo, ve y caza algo y tráemelo y para que yo te bendiga, porque yo ya estoy próximo a morir. Pero Rebeca estaba escuchando y entonces llama a Jacob y le dice, mira, tu hermano lo mandaron, lo van a bendecir. Así que ve tú y prepárale a tu papá lo que le gusta y disfrázate como si fuera tu hermano para que la bendición sea para ti. Vea que Jacob hace lo que su mamá le pide, se disfraza, ¿verdad? Se pone pieles para simular que estaba velludo como su hermano, ¿verdad? Se pone la ropa de su hermano para que cuando lo oliera su papá no notara la diferencia. Y pues él le prepara algo que a su papá le gustaba, su caldito de res creo que era, no sé qué alimento era, ¿verdad? Pero algo que a él le gustaba. Y entonces él se lo lleva y después de eso le bendice. Y pues después de eso aparece el hermano y dice, papá, aquí te traigo la comida, dice Esaú. Y entonces Isaac grita, pero alguien vino antes que tú y yo ya le bendije. Y entonces Esaú se enoja contra su hermano, porque la bendición que le toca es una bendición donde Isaac dice que va a depender de su hermano y estará sumiso a su hermano. Y entonces él se rebela, entra en cólera, se enoja contra su hermano, como usted y yo a veces cuando pues recibimos quizás una ofensa y lo esperamos de cualquier persona, pero menos los esperamos de nuestros seres queridos, de los que están con nosotros. Quizás nuestros hermanos, nuestra mamá, nuestro papá, algún pariente cercano o en la iglesia, ¿verdad? Nuestros hermanos, nuestros líderes, alguien nos hace algo y entonces entramos como Esaú en cólera, ¿verdad? Y entonces ahí en el Génesis 27, 41, mire, vamos a leerlo. Génesis 27, 41 dice así, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Ve hasta dónde llegó el coraje de Esaú al grado de poner en su mente un pensamiento de borrar de la faz de la tierra a su hermano. Contratar un sicario, ¿verdad? No sé, pero lo que quería era acabar con su hermano. Y pues sucedieron un montón de situaciones en el corazón de Esaú, al grado de generar eso. Y entonces Jacob, dice la Biblia, que huye. Una vez que se entera del dicho de su hermano, él tiene que huir. Y se va a tierra de sus parientes de Labán, ¿verdad?
y escucha que sus padres le dicen, vete para allá porque las mujeres de aquí no nos gustan. Y Esaú en su rebeldía dijo, a mis papás no les gustan las chicas de aquí, pues yo me voy a agarrar una de aquí. Se rebeló también hasta con sus padres, empezó a tener actitudes. Entonces vamos a ver algunas de las cosas que originó el coraje, el rencor en Esaú, y que usted y yo debemos tomarlo en cuenta para que no caigamos en eso. Mire, número uno, perdió la paz con Dios. Número uno, perdió la paz con Dios. Porque tanto era su coraje, ¿verdad? Y su deseo de venganza, que se olvidó que pues todos dependemos de Dios y que la vida le pertenece a Él. Y solamente Él la puede demandar. Así que pierde la paz con Dios, perdió la paz con su familia. Vimos que se peleó también con sus papás, los hizo enojar al casarse con una chica de ese lugar donde ellos vivían, ¿verdad? Perdió tiempo con su hermano, ¿verdad? Se distanciaron. Jacob tuvo que huir porque si él se quedaba le iban a dar chicharrón, así que se tuvo que ir. Y perdió la oportunidad, vamos a ver más adelante también, de conocer a su familia, ¿verdad? A las esposas, a la esposa de Jacob, a sus sobrinos, ¿verdad? De tener esa convivencia. Vea, todas las pérdidas, consecuencia del rencor, consecuencia del coraje. Y por eso es importante que usted y yo analicemos la situación. Cuando algo así sucede en nosotros, es bueno que analicemos y que tomemos en cuenta este cuadrito para que nos acordemos. Así que entonces llegamos al tiempo en que los hermanos se vuelven a encontrar. En la lectura que tuvimos allá en el versículo 33, después de 20 años, imagínense, 20 años que Jacob tuvo que huir para que su hermano, ¿verdad? Quizás lo perdonara. Y entonces, por voluntad de Dios, Jacob tiene que regresar a la tierra prometida, ¿verdad? Y él sabía que tenía que encontrarse con su hermano. Así que él tuvo que analizar lo que había sucedido y tratar de reconciliarse con su hermano. Esaú, por su parte, yo creo que también en el lugar, en Edom, donde él vivía, también quizás analizó la situación y entonces él deseaba ver a su hermano, qué había sucedido. Y llegamos a este momento del versículo 4, cuando Esaú corre a los brazos de su hermano, ¿verdad? Y dice el libro de Proverbios que la blanda respuesta aplaca la ira. Y eso es exactamente lo que Esaú hace. Cuando se encuentra a su hermano, decide tomar una actitud de humildad, una actitud de reverencia para con su hermano, ¿verdad? Jacob no llegó con prepotencia, a ver, vamos a arreglar, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu bronca, verdad? No dijo así. Él llegó en una actitud de humildad. Y vemos que dice la Biblia que él, en el versículo número 3, dice que se pasa adelante, protege a su familia primero, ¿verdad? Y después pasa hacia adelante y dice que se arrodilla 7 veces. Para ese tiempo, arrodillarse 7 veces solamente se hacía ante un rey, ante una eminencia. Y era como respeto y honor que esa persona tenía. Así que cuando Esaú ve que su hermano hace reverencia ante él, dice, mi hermano me está dando un lugar a mí. Quizás efectivamente Esaú era rey de Edom, no nos lo dice la Biblia, pero lo cierto es que Esaú asumió que lo que su hermano estaba haciendo era una actitud de sumisión y de humildad, y sobre todo de arrepentimiento y de pedirle perdón por lo que había sucedido en el pasado. Y fíjese que en el capítulo 32, Jacob con anticipación se preparó para el encuentro con su hermano y empezó a enviar regalos anticipados. Envió a sus siervos en 3 ocasiones, enviando presentes para su hermano. Así que dice el versículo 5 que Esaú, cuando alzó sus ojos, vio a las mujeres y los niños, dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios me ha dado.
Y luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron también. Y dijo en el versículo 8, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Hallar gracia en los ojos de mi Señor. En estos tiempos, ¿verdad? Bíblicos, enviar regalos podía significar dos cosas. Número uno, enviar un regalo a una persona era hacerle reverencia, darle el lugar por arriba de la persona, reconocerle como alguien especial. Y número dos, también podría significar dar un regalo a alguien, quizás para pedirle un favor, ¿verdad? Te doy esto, pero ¿sabes qué? Voy a necesitar que me des esto. Cuando Esaú se encuentra con su hermano, se da cuenta que los regalos que recibió en el camino y lo que estaba viendo en ese momento era la primera razón. Le estaba dando el lugar a él como superior. Es decir, él se puso por abajo y él lo puso por arriba. Y entonces Esaú entiende que su hermano estaba actuando con reconciliación. Y es que cuando dos personas, ¿verdad?, se enojan, quedan atadas, ¿verdad?, por ese coraje. Y es necesario entender cómo es ese proceso. Así que voy a pedirle un momento a mis edecanes del staff, por favor, si pueden pasar. Vamos a ver cómo es ese proceso. Y es que cuando dos personas se enojan entre sí, ¿verdad?, siempre hay uno que ofende y uno que es ofendido. En este caso, ¿verdad?, Jacob ofende a su hermano Esaú. Esaú es entonces quien tiene que decidir, los dos quedan atados por la situación. Y entonces Esaú tiene que decidir si siguen atados los dos o si decide desatarse. Y entonces Esaú hizo algo que en este caso Jesse va a hacer, decide romper, ¿verdad?, con su atadura, se desata, se libera de lo que había en su corazón y va corriendo en ese momento y abraza a su hermano, le pide perdón. Es decir, él rompió con esa cadena. Gracias, hermanas. Así que vean, eso es exactamente lo que Esaú hizo. Él quedaba atado. Sin embargo, él decide romper con el círculo del rencor y decide reconciliarse con su hermano. Y entonces, este proceso nosotros lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Y es importante que lo analicemos en esta hora. Así que vamos a aplicar entonces esto a nuestra vida. Mira, en la vida matrimonial también suele ocurrir eventos así. A veces en la pareja suele uno también ofenderse. Y así como Jacob y Esaú podemos guardar resentimientos en nuestros corazones y quedar, vea, separados. Por eso es importante, como acabamos de ver, romper con ese círculo, ¿verdad? El ofendido debe tener esa capacidad de romper, pero también el ofensor debe tener esa capacidad de pedir perdón, ¿verdad? Eso también ocurre como hermanos, ¿verdad? Carnales, pero también ocurre en la iglesia, nos puede ocurrir. Y ocurre, ¿verdad? Hay hermanos que a veces, es que ese hermano me dijo, ya ese hermano, ojalá, ¿verdad? Y empezamos a decir y a sacar cosas. Pero es importante que cuando nosotros guardamos resentimiento en nuestro corazón, ¿verdad? A veces ni la comida disfrutamos, ¿verdad? Porque nos está recordando a cada momento, se retuerce la tripa, ¿verdad?, de la persona y sufre de gastritis, de colitis y de muchas enfermedades, porque no es capaz de liberarse. Y es importante que usted y yo hagamos eso. Y es esa escena, ¿verdad? Esaú cuando encuentra a su hermano y entonces decide correr sobre él. Vean, el perdón es la clave para que las personas vivamos felices. Las ofensas van a ocurrir a todo tiempo, pero es importante que usted y yo aprendamos a perdonar. Vea, el hombre más desgraciado es aquel que odia o se siente resentido y no es capaz de liberarse de ello. En cambio, aquel que perdona descansa en su corazón. Así como vimos en la escena cómo Jesse rompe la atadura, quita lo que hay en su corazón y decide perdonar.
Así que Esaú también venció a toda aquella carga de resentimiento, mire, porque fue capaz de poner por arriba, ¿verdad? Capaz de apreciar su relación con su hermano antes de que la ofensa. Es más importante la relación que la ofensa. Y en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá en el libro de Mateo, versículo 12, cuando sana al hombre de la mano seca, ¿verdad? Él dice, ¿cómo es si usted a un hombre, si usted su oveja se le cae en el día de reposo en un hoyo, usted va y lo saca, ¿verdad? Y el Señor dice, pues una persona vale mucho más que una oveja. La relación es más importante, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos romper. Satanás se interesa en que usted y yo mantengamos resentimiento en nuestro corazón. Pero Dios espera que usted y yo valoremos nuestras relaciones. A veces nosotros podemos anteponer el deseo de venganza, ¿verdad? El orgullo, tenemos incapacidad para pedir perdón, anteponemos cosas materiales, es que él se lo llevó, es que él lo agarró, es que la herencia y esto y el otro, y anteponemos todo antes de nuestra relación. Y es importante que usted y yo, como hijos de Dios, porque no estamos inmunes a esto, podamos trabajar en eso. Dice el libro de Levíticos en el capítulo 19, versículo 18, dice, no te vengarás ni guardarás rencor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Dios hablando a su pueblo, dice, como pueblo, tú no puedes guardar rencor para con tu hermano. Como familia tenemos que hacer exactamente eso. Y como hijos de Dios, como iglesia, también nosotros no podemos guardar rencor unos con otros. Es necesario que nosotros descargamos lo que hay en nuestro corazón. Ha habido situaciones a veces en las iglesias que a las iglesias se separan, ¿verdad? Y quedan resentimientos en las personas. Pero es importante que usted y yo seamos capaces de liberarnos, de perdonar a los demás. Mire, en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, el Señor decía, nada sirve que me traigas una ofrenda si tú estás peleado con tu hermano. Y dice, si tú traes ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De nada sirve que usted y yo vengamos aquí, mantengamos una espiritualidad si estamos en nuestro corazón peleados, ¿verdad? Enojados contra alguien. Dios no se alegra de eso. Y Dios nos pide que primero seamos capaces de perdonar a los demás y liberarnos de esa atadura que a veces Satanás pone en las personas. Y es que vea, cuando guardamos rencor es como si usted agarrara un carbón ardiente y lo tuviera en brasa, ¿verdad? ¿Quién es el que se quema? Pues el que lo tiene en la mano. Entonces es necesario liberarnos de eso que nos está causando dolor. Esaú fue capaz de hacer eso. Vea que cuando en el versículo 1 de ahí del capítulo 33, él llegó con 400 hombres. Quizás él iba preparado, quizás él iba diciendo, no, sin cualquier cosa con mi hermano ahorita. Pero cuando él ve la actitud de su hermano, ¿verdad? De arrodillarse ante él, eso lo rompió. Y entonces él desató su corazón, perdonó a su hermano, dice que se abrazaron y lloraron. Así que hermanos, perdonar entonces y en nuestra relación como pareja y como hermanos en Cristo, debemos encontrar una solución y sanar en lugar de buscar un castigo, en lugar de buscar alguna manera de herirle al otro por habernos lastimado. Mejor debemos buscar la paz. Así que cuando usted y yo somos capaces de romper con las ataduras, ¿verdad?, de la rencilla, del rencor, entonces nosotros ganamos una nueva relación con Dios. Es decir, tenemos paz en nuestro corazón. Cuando usted y yo aprendemos eso, dice la Biblia que nos soportemos unos a otros.
y entonces nosotros tengamos una relación con los demás, tengamos paz en nuestro corazón, es lo que Esaú hizo, y tener también una relación nueva con nuestros hermanos. Esa es la invitación. Así que el tema de esta tarde fue venciendo el rencor a través del poder del perdón. Es importante que usted y yo lo hagamos, y si hay algo en nuestro corazón, lo trabajemos. Y así como nuestras hermanas, ¿verdad?, que fueron capaces, ¿verdad?, estaban de espalda unas con otras, rompen con la atadura, se perdonan, se abrazan y seguimos adelante. Así que espero que haya sido de bendición esta clase en esta tarde. Vamos a orar para darle gracias a Dios por ello. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de Saúl, la vida de Jacob, Señor, lo que nos han enseñado, el poder de perdonar, el poder de pedir perdón a quien me ha lastimado. Tú no te agradas, Señor, en que nosotros estemos peleados unos con otros. Tú deseas que haya paz en nuestro corazón. Te pedimos que bendigas la vida de nuestros hermanos, que bendigas nuestra iglesia, que bendigas a nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor, porque Satanás siempre está buscando una situación, un pretexto para buscar la división. Guárdanos, bendícenos, Señor, en esta semana que iniciamos, y guárdanos de cualquier peligro, Señor. Te pedimos por todas estas cosas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.